Bendiciones, queridos amigos, hermanos en Cristo. ¿Cómo se encuentran ustedes en este día? Para nosotros es un gusto una vez más poder estar a través de este video y poder compartir con ustedes de la enseñanza de la palabra del Señor. En esta ocasión sobre las tentaciones de Jesús. Ya lo hemos hecho en nuestra página de Facebook. Hemos hablado, compartido un poco ahí, pero también queremos dejarlo en nuestro canal de YouTube para que ustedes puedan compartir y también suscribirse. No se olviden que también estamos en la plataforma de Twitter también, allí nos pueden también ubicar y suscribirse también. Muy bien, hablar acerca de las tentaciones de Jesús de una forma más profunda que quizás dentro de las congregaciones no estamos acostumbrados a escuchar. Muy bien, las tentaciones es como una estructura, obviamente es una estructura en la cual nos seduce a caer. No significa caer justamente, sino que nos seduce, es un deseo o una tendencia. Ya cuando se cae sería el pecado en sí. Uno cae y vive de esta forma, ya sería el pecado. Entonces, si decir que la tentación y prueba es lo mismo, son sinónimos, pero hablando exclusivamente en las palabras griegas, por ejemplo, en la palabra griega que había para esta palabra tentar, se podía traducir como tentar mismo o como probar. Lo que ocurre es que en el griego es diferente, las palabras en el griego eran diferentes, una sola palabra se podía significar muchas cosas, entonces es diferente totalmente. Las lenguas antiguas, arcaicas, eran muy precarias, totalmente distinto a lo que es el inglés, el español, el portugués. Hay una palabra para cada significado, o sea, una palabra tiene cada significado, es muy distinto actualmente, obviamente. Entonces, ya el pecado en sí es caer en esa tentación. Entonces, para que ustedes puedan entender. Muy bien, entonces vamos a analizar un poco acerca del bautismo de Jesucristo y las tentaciones. Bueno, es que nosotros podemos encontrar algo muy curioso, por así decirlo. En los evangelios sinópticos como Marcos, Mateo y Lucas, ustedes podrán observar ahí de que en estos evangelios sinópticos encontramos primero bautismo, segundo las tentaciones y luego el ministerio público de Jesucristo. Ahora, el por qué las tentaciones casualmente están justo al medio. En los evangelios sinópticos Marcos, Mateo y Lucas, ustedes podrán corroborar que se encuentran en ese mismo orden. Entonces, lo que ocurre es que en los evangelios sinópticos, tiene un sentido teológico todo esto. Para entender, por ejemplo, o para saber exegéticamente por qué fue Jesucristo tentado, hay que saber primeramente por qué Jesús fue tentado. Entonces, arranca o empieza por ahí primeramente. Nosotros podemos recordar, por ejemplo, recordar así el bautismo de Jesucristo. Como podrán ver ustedes, Jesús aparece, es bautizado, y en un momento en lo cual Él es bautizado, cuando se levanta el Espíritu Santo desciende como paloma y se escucha una voz del cielo que dice: este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo complacencia, o en Él me complazco. Eso es lo que se escucha. Y esto tiene una relación obviamente con Isaías, el profeta Isaías, capítulo 42, versículo 1. También Isaías capítulo 49, Isaías capítulo 50, capítulo 52 también. Se encuentra ahí los 4 cánticos de un siervo sufriente. Es decir, el profeta Isaías está prediciendo, por ejemplo, que vendría un siervo, aparecería en Jerusalén, justamente en Jerusalén, en lo cual
detalla un siervo sufriente que para salvar tenía que ser con dolor, hablando de Jesucristo obviamente, y esto se cumple en el bautismo de Jesús, donde se relata ahí, en lo cual este siervo tendría que salvar con dolor, salvar obviamente a la humanidad. Entonces, ¿qué es lo que significa el bautismo? Entonces el bautismo es la oficialización del ministerio de Jesucristo. Es decir, Jesús tiene que cumplir, aparecer, predicar. Su objetivo es morir en la cruz del Calvario. Ese es el objetivo, y el bautismo es la oficialización a ese ministerio. Y usted podrá ver que luego aparecen las tentaciones de Jesucristo. Entonces, muy bien, vayamos a qué es lo que significan las tentaciones para Jesús. Entonces, lo que estamos diciendo es que significa desviar a Jesucristo de su ministerio, de ese objetivo principal que es salvar, llegar hasta la cruz para redimir a la humanidad obviamente y salvar. Entonces, eso es lo que significan las tentaciones de Jesucristo. Encontramos que en estos evangelios de que Jesucristo fue tentado 3 veces. ¿Será que fue tentado 3 veces? Si nosotros analizamos, Jesús 100% Dios divino, pero también 100% humano, y en base, digámoslo de esta forma, a esa humanidad de Jesucristo, ¿será posible que haya sido tentado solamente 3 veces? Ustedes pónganse a analizar, porque también encontramos en Hebreos capítulo 4, versículo 15, encontramos ahí que dice: no tenemos tal sumo sacerdote que fue tentado en todo tiempo, dice. Entonces encontramos de que ahí vemos un término en Hebreos capítulo 4, versículo 15, en lo cual significa que Jesucristo fue tentado en toda su vida humana y en todo tiempo. Pero avancemos un poco más sobre este tema, sobre el tema de la tentación de Jesucristo. Entonces, vemos en estos evangelios sinópticos que dice allí que Jesús fue llevado en el Espíritu hacia el desierto. Ahí encontramos también, otra cosa para analizar. Muchos biblistas tienen este problema de que el griego no es muy claro si fue llevado en el Espíritu o físicamente. Entonces, pero bueno, ese es otro tema aparte. Muy bien. La primera tentación encontramos que es la del pan. Entonces, Jesucristo fue bautizado, luego fue llevado hacia el desierto, donde ayunó 40 días y 40 noches. Y obviamente, como es ser humano, tuvo hambre. De tanto ayuno, tuvo hambre. Y por eso aparece ahí el diablo, Satanás, para tentarlo. Le dice: si tú eres el Hijo de Dios, entonces di a estas piedras que se conviertan en pan. Entonces, por otra parte, ¿por qué Juan, el Evangelio de Juan, no registra las 3 tentaciones de Jesús? Los sinópticos sí, pero Juan, ¿por qué no la registra? Lo que pasa es que Juan sí narra las tentaciones de Jesucristo de una forma más amplia, de una forma más detallada y de una forma mucho más real. Ahora vamos a ver el Evangelio según San Juan. Dijimos que Jesucristo es tentado aquí con el pan, y vemos nosotros en el equivalente, en el Evangelio de Juan, encontramos este episodio en Juan capítulo 6, versículo 26 al 30. Vea, ¿cuál es la parte histórica ahí de Juan? Jesucristo hace un milagro allí, donde hay un joven, donde hay mucha gente, una multitud que escucha a Jesucristo, lo sigue, y de momento se encuentran de que la gente comenzó a tener hambre y él hace un milagro allí.
ocurre que hay un muchacho que tiene 5 panes y solamente 2 peces y alimentan a la multitud. Ese milagro ocurre ahí. Entonces, vemos esta parte histórica, encontramos nosotros en el pueblo judío, el 95% del pueblo judío eran totalmente pobres, muy pobres. Y ellos, en su pensamiento, como sabrán muchos de ustedes, de que el pueblo judío siempre esperó al Mesías, aquel hombre que gobernaría terrenalmente y liberaría al pueblo de la opresión o del dominio romano. Entonces, ocurre ahí que Jesucristo hace este milagro, da de comer. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando la gente ve este milagro, dice, este es el Mesías, porque da de comer a la multitud, dio de comer pan, tal y cual lo hizo Dios en el desierto con el pueblo de Israel, que dio del maná del cielo, el pan del cielo. Entonces, vea qué tremenda historia que vemos acá y lo relacionado que está acerca de las tentaciones de Jesucristo. Entonces, vemos que la parte histórica de Juan, el Evangelio según San Juan, el pueblo fue que tentó a Jesús de esta manera. Entonces, ¿cuál era esa tentación? Reducir entonces el ministerio de Jesucristo a lo económico, a lo material, al materialismo. ¿Por qué? Porque si Jesucristo se quedaba allí con el pueblo, a darle de comer al pueblo, díganme ustedes si no se sintió tentado a quedarse ahí con el pueblo y dar de comer a todos los hambrientos. Los discípulos iban, mira Señor, la gente no tiene pan, tienen hambre, mírale sus rostros, sus caras. Entonces obviamente Jesucristo se sentía muy tentado a esto, pero Jesucristo sacrificó lo material para seguir con su objetivo, que fue llegar hacia la cruz. Entonces vemos que en la parte histórica de Juan, el pueblo mismo es el que tienta a Jesucristo. Aquí hay algo que también podemos analizar. Ocurre que existe una palabra griega para diablo, que es diabolos, que en español es diablo, y esta palabra tiene dos significados. Por ejemplo, se usa sustantivo cuando se refiere diabolos a un personaje en sí, lo que sería Satanás, el diablo mismo en sí, tiene ese significado. Luego, cuando se usa en adjetivo calificativo, ya se refiere al opositor, al enemigo, al que pone obstáculo, al chismoso. Entonces, vemos claramente de que aquí es el pueblo quien pone este obstáculo y ya se transforma en una tentación para Jesucristo. Porque si Jesús se ocupaba de darle de comer todo el tiempo a la multitud, ya no tenía tiempo para seguir con su objetivo, que sería llegar hacia la cruz del Calvario y poder salvar a la humanidad. Vea qué interesante este tema. Vea que sí es muy interesante. Muy bien. Entonces, vemos la segunda y tercera tentación, ya para ir terminando. Es muy interesante esto saberlo. Vemos la segunda tentación, el pináculo del templo. Encontramos que el diablo, Satanás, lleva a Jesús sobre el pináculo del templo y le dice, ¿por qué no te lanzás? Si vos te lanzás, te tirás, seguramente vas a mandar a tus ángeles que te detengan en el aire y no te puedes hacer nada. Entonces ocurre, obviamente, de que ¿qué pasaría si Jesús lo hubiera hecho en el templo? Mañana, tarde y noche había gente constantemente. Entonces, si Jesús se tiraba de arriba, la gente lo iba a ver, iba a saber que era Jesús el que se lanzaba y no se hacía nada. Iban a decir, wow, bravo.
Entonces ya sería un acto que realmente sería un acto de ganar fama o prestigio de esta forma. Y es algo que realmente Jesús, estaba lejos de Jesús eso. Entonces, ahora si vamos nosotros a Juan, a este Evangelio de según San Juan, la parte histórica, vamos a encontrar nosotros en Juan capítulo 7, versículo 2 al 7, encontramos de que allí ya se acercaba la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, fiesta muy importante para ellos, se acercaban. Entonces los mismos hermanos de Jesucristo le decían: ¿por qué no vas a Judea? Dice, ¿por qué no vas allá? Dice, y te mostrás delante de todo ello, para que ellos vean también, y tus discípulos, las cosas que tú haces. Porque nadie que se quiere dar a conocer hace cosas ocultas, en secreto. En una palabra le están diciendo: andá y mostrate allá para que se sorprenda. Entonces, esa es la segunda tentación. Si Jesús hubiera hecho eso, ganaría popularidad, prestigio. Entonces, vea qué tremendo es acerca de esto, de las tentaciones de Jesucristo. Entonces, la segunda tentación, el pináculo del templo, es y la parte histórica de Juan sería el prestigio. Hoy muchas veces en la actualidad encontramos como la primera tentación, la del pan, la de lo económico, la de lo material. Muchos pastores, ministros, ya se desviaron de su objetivo del Evangelio para centrarse solamente en lo económico, en lo material. Y como la segunda tentación, la del pináculo en el templo y el prestigio, ser hombres, ministros que sean reconocidos, de prestigio, ya desviándose totalmente de su objetivo, en lo cual es evangelizar a las almas. Esa es la segunda tentación, desviar a Jesucristo de la cruz por medio del prestigio. Y ya para terminar, la tercera tentación, vemos la adoración. Vemos que Satanás lo lleva a Jesucristo a un monte muy alto, a los montes ahí, y le muestra toda la ciudad y le dice: todo esto que a mí me fue dado, yo te lo doy si vos, postrado ante mí, me adoras. Eso le dice: si vos me adorás, yo te doy todo esto. Entonces, esa es la tercera tentación. En la parte histórica de Juan encontramos en el capítulo 6, versículos 14 y 15, lo que estamos hablando acerca de la tercera tentación. Jesucristo, como dijimos allí, hizo un milagro. Alimentó a la multitud y después se fue. Jesús se fue y vemos que cuando Jesús se fue, la gente lo comienza a buscar y Jesús le dice: ustedes me buscan no por las señales, por el significado que tienen las señales, sino porque les di de comer. Encontramos ahí entonces que en este versículo de Juan capítulo 6, versículos 14 y 15, la gente busca a Jesús para apoderarse de él y hacerlo rey. Entonces Jesús huye, se va, porque ya conocía los pensamientos de la multitud. Iban a apoderarse de él para hacerlo rey. Entonces, esa tercera tentación es el poder. Si Jesucristo hubiera accedido a eso, como dijimos, no tendría tiempo de seguir con su objetivo de morir en la cruz, sino que diría: bueno, ahora yo soy rey, tengo el poder, y por lo tanto yo como rey, que tengo el poder, puedo alimentar al pueblo, encima de eso me van a adorar, voy a recibir adoración, entonces yo como rey puedo hacer todo eso. Entonces, eso es realmente lo que podría haber hecho, pero sin embargo, obviamente, Jesucristo siguió hacia adelante con su objetivo, que fue llegar hasta la cruz y morir por cada uno de la humanidad. Entonces, como dijimos al comienzo, los cristianos podemos ser tentados, el ser humano, los cristianos podemos ser tentados
en tres aspectos fundamentales: lo económico, lo material, el prestigio, la fama y el poder. Todo eso, en esas tres cosas, el ser humano siempre puede ser tentado. Y eso es lo que pasa hoy en día. El ser humano quiere siempre lo económico, quiere siempre lo material, el dinero, la fama, el reconocimiento, la popularidad, y más aún también eso en el mundo cristiano. Entonces, vea si no, Jesucristo fue tentado en todo. Entonces, queríamos compartirlo también a través de este canal de YouTube y que espero que haya sido de mucha bendición, que se haya podido entender, y será hasta la próxima seguramente. Muchísimas bendiciones y será hasta la próxima.